Buenos días, vamos a empezar con la capacitación del módulo 3, en donde vamos a hablar de los microorganismos. Este módulo, como ya les he comentado, es un módulo bastante largo, tiene algunos conceptos que por ahí les pueden llegar a costar más, por lo tanto voy a fraccionar este módulo en videos más pequeños para que ustedes puedan ir asimilando toda la información. El microorganismo, como todos ustedes saben, son seres vivos que no se pueden observar a simple vista. Para poder observarlos yo tengo que tener sí o sí un microscopio. Y ese es el problema que nosotros tenemos, ¿sí? Porque la gente, al no poder observarlo, no ve la peligrosidad que se puede llegar a generar tras el consumo de un alimento con algún microorganismo. Los microorganismos, dentro de ese grupo, vamos a mencionar en ese grupo a lo que es bacterias, virus, hongos y levaduras. Dentro de este grupo nosotros tenemos algunos microorganismos que nosotros usamos en la industria para poder desarrollar alimentos, que ejemplo de esto son las levaduras de cerveza que nosotros usamos en panadería y también en la producción de cerveza, y también hay un grupo de otras levaduras que usamos en la parte de vinificación, ¿sí? También tenemos bacterias lácticas que usamos para el desarrollo de productos lácteos, y también tenemos bacterias acéticas que utilizamos para hacer el vinagre. Así tenemos un montón de ejemplos que nosotros usamos actualmente, esos diferentes microorganismos que partimos de una materia prima, agregamos de ese microorganismo genera una fermentación controlada y obtenemos un producto final con características totalmente diferentes a el producto que le dio origen. Ese tipo de bacterias se llaman bacterias beneficiosas, o sea, bacterias útiles que nosotros vamos a utilizar en la industria, pero siempre bajo condiciones controladas. Nosotros vamos a controlar su crecimiento y vamos a ver, cuando ya obtuvimos las características deseadas en el producto nuevo, vamos a destruir ese microorganismo para que no siga creciendo. Por eso hablamos de condiciones controladas. Las que sí vamos a trabajar y nos vamos a concentrar en este video son en los microorganismos patógenos, que son los microorganismos que generan las enfermedades de transmisión alimenticia. Esas que son las famosas ETAs, son las que nosotros tenemos que evitar que ingresen en nuestro organismo, y para eso tenemos que aplicar buenas prácticas de manufactura a lo largo de toda la producción de un alimento, a lo largo de la manipulación, del almacenamiento, del fraccionamiento, en toda la cadena donde va a intervenir el alimento. Nosotros tenemos que protegerlo a través de estas buenas prácticas para evitar el desarrollo de estos microorganismos que son tan peligrosos. Esos microorganismos, para crecer, necesitan ciertas condiciones de crecimiento. Esas condiciones de crecimiento como son seres vivos, van a necesitar muchas de las cosas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, van a necesitar alimento. Por eso es que se desarrollan en los alimentos. Van a necesitar agua, como nosotros, necesitan agua para poder crecer. Entonces, linkeándolo un poco con el módulo 1, en donde yo les decía que todos los alimentos perecederos son todos aquellos que tienen mayor contenido de agua en su composición, y esos van a perecer más rápido, son los que es por esta característica que tienen los microorganismos, necesitan mucha agua. Entonces, cuanto más agua tiene el alimento, es más vulnerable a ser atacado por los microorganismos. Y necesita temperaturas. Generalmente todo el grupo de microorganismos patógenos crecen a temperatura ambiente. Las temperaturas de Mendoza son temperaturas sumamente óptimas para el desarrollo de estos microorganismos. Tenemos temperaturas ambientales sumamente agradables para que este microorganismo pueda crecer. Tanto en verano como en verano es la época ideal, pero otoño y primavera son temperaturas también óptimas para este desarrollo. Dentro de esas temperaturas, vamos a verlo después en el capítulo siguiente, vamos a ver cómo a lo largo de un termómetro ese microorganismo puede llegar a reaccionar. Nosotros, en función de conocer qué es lo que necesita el microorganismo, se desarrollan también los métodos de conservación.
Y, por ejemplo, si nosotros sabemos que el microorganismo necesita agua para desarrollarse, sabemos que un método de conservación va a ser quitarle el agua. Entonces, para eso se crea el método de deshidratación o desecación, en donde yo evaporo, saco el agua que tiene normalmente ese alimento y obtengo un alimento no perecedero, como por ejemplo la leche en polvo o todos los preparados de alimentos que vienen deshidratados o las frutas secas deshidratadas. También sabemos que si el microorganismo crece a temperatura ambiente, si yo le bajo la temperatura a temperatura de refrigeración, la temperatura de una heladera va a ir entre 0 y 7 grados centígrados, yo sé que ahí estoy controlando el crecimiento de ese microorganismo y ese microorganismo se va a crecer pero mucho más atenuado, lentamente. Y si le bajo aún más la temperatura y llego a la temperatura de congelación, voy a llegar a detener el crecimiento de ese microorganismo por completo, pero el microorganismo sigue estando vivo. Tanto en la refrigeración como en la congelación, lo único que yo logro es controlar su crecimiento, pero no lo estoy destruyendo. Entonces, repito, a temperatura ambiente son las temperaturas ideales para que el microorganismo se desarrolle. Hay un segmento, hay un rango que nosotros llamamos zona de temperaturas peligrosa, que va de 7 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. En ese rango yo tengo que evitar que el alimento se estanque por mucho tiempo, porque es una zona de temperaturas peligrosas donde el microorganismo se siente muy cómodo para reproducirse. Si yo bajo la temperatura de refrigeración de 0 a 7 grados, disminuyo el crecimiento de ese microorganismo y empiezo a controlar su crecimiento, que es lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para que el alimento pueda perdurar un poco más de tiempo. Y si le bajo aún más la temperatura, menos 18 grados centígrados, voy a entrar en la zona de congelación y ahí lo que hago es detener el crecimiento de ese microorganismo por completo. No va a crecer mientras está congelado, pero sigue estando vivo, tanto en heladera como en el freezer. Por lo tanto, ahí cuando veamos técnicas de descongelamiento, tienen que tener presente este concepto. El microorganismo sigue estando vivo. Lo único que yo logré es controlar su crecimiento. Es por eso también que un alimento en el freezer me dura mucho más que en la heladera. En la heladera aproximadamente, dependiendo del tipo de alimento, me va a durar 4 días, mientras que ese mismo alimento en un freezer me puede llegar a durar hasta 6 meses. Y eso está dado porque el tipo de control que yo estoy ejerciendo sobre el crecimiento del microorganismo. Si yo quiero destruir el microorganismo, voy a aplicar calor. Y el calor se aplica con altas temperaturas. ¿Hasta cuándo? A partir de 74 grados centígrados. A partir de esa temperatura en adelante, yo estoy generando una destrucción del microorganismo. Y ahí sí hablo de que estoy matando al microorganismo. No lo estoy controlando el crecimiento. Ahí estoy matando el microorganismo, que es la gran diferencia cuando aplico temperaturas bajas, en donde yo controlo su crecimiento y en el otro estoy destruyendo al microorganismo, ¿sí? Eso es, cuando vean las diapositivas, van a ver en una de las diapos donde les he puesto un termómetro y a lo largo de ese termómetro yo les muestro las condiciones de crecimiento, cómo se va comportando el microorganismo a lo largo de esas temperaturas. Esto es muy importante que ustedes adquieran este conocimiento, porque en función de saber qué es lo que necesita el microorganismo para crecer, yo voy a poner o establecer medidas de control frente a ese microorganismo. Entonces, repito, él necesita alimento, necesita agua, necesita temperatura, necesita también hay un grupo de microorganismos que necesita oxígeno, y hay otro grupo de microorganismos que no necesita oxígeno. Entonces, en función de ese conocimiento se creó el método de conservación envasado al vacío. Entonces yo saco el oxígeno de la bolsa y de esa manera logro que ese alimento perdure más tiempo. ¿Y esto por qué? Porque estoy eliminando la posibilidad de que crezca el grupo de microorganismos que necesita oxígeno. Después necesitamos también acidez. Cuanto más ácido es el alimento, más limitado va a estar el crecimiento del microorganismo. Ese también es otro método de conservación. Que si a partir del pH, que es con lo que nosotros medimos cuán ácido es un alimento, si yo acidifico el alimento por debajo de 4,6, entonces que hay un control bastante fuerte sobre el crecimiento de los microorganismos, sobre todo
por una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que es muy peligrosa y crece a partir de ese pH. Entonces, condiciones de crecimiento necesitan alimento, agua, temperaturas ambientales, acidez por encima de un pH de 4,6. Hay un grupo que necesita oxígeno y otro que no, y esas serían todas las condiciones de crecimiento que necesita un microorganismo para crecer. En función de eso, yo hago el control para evitar que se desarrollen los microorganismos.